Iniciamos la exposición del equipo 5. Se presentará el tema Clases medias y política en México, en el cual se verán las cuestiones políticas en México en cuanto a la disposición de las clases medias en oportunidades, al igual que las cuestiones favorables a las mismas y de los obreros. El sistema político liberal y nacionalista. Se mencionará la participación de Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, el cómo actuaron en su tiempo presidencial en apoyo mutuo, las cuestiones de modelos políticos, educativos, económicos y sociales. A ello podremos agregar los pensamientos latinoamericanos y cuestiones sindicales. Por supuesto que también se resaltarán las transformaciones educativas, en el caso, los libros de texto gratuitos. La participación del PRI y las ideas nacionalistas, junto con algunas cuestiones extranjeras. Se presentarán algunas participaciones de la Iglesia y algunas situaciones económicas. Hola, ¿qué tal, compañeros? A mí me tocó el tema de la crisis del consenso político y la reforma educativa de 1959. Esto fue al término de la década de los años 50, cuando el sistema político mexicano se encontraba sólidamente establecido, además de que su organización fue en forma piramidal y se caracterizaba porque la concentración de poder se encontraba elevada. Además, podemos decir que solo las personas de la élite política eran las que podían pertenecer a ese poder, ya que era un acceso muy limitado, es decir, ni personas de clase media ni personas de clase baja podían pertenecer al poder. Además, algo que sirvió como soporte fueron las clases medias. No obstante, entre 1957 y 1959 se fue configurando una coyuntura de movilización política que puso fin al conformismo de clases medias. La movilización Carta del Juego Político. El consenso de los años 40 sufrió una sacudida muy importante, casi 20 años después, a raíz de la convergencia de demandas de participación efectiva por parte de los grupos sociales y políticos relativamente diversos. El desafío al conformismo y la apatía, que había sido visto como condiciones necesarias y deseables de la estabilidad, fue obra de algunos sectores más beneficiados por el crecimiento económico, grupos de clase alta, media y obreros calificados. La sociedad mexicana seguía siendo débil respecto al Estado. Sin embargo, una de las consecuencias más importantes del desarrollo había sido la formación de centros de opinión, por marginados que estuvieron del debate político, habían acumulado un considerable potencial de acción autónoma. El desenvolvimiento de la crisis reveló la existencia de fracturas en el consenso y produjo una movilización limitada. Se han producido periódicamente crisis de participación en el México postrevolucionario, en las que se han articulado protestas contra el autoritarismo de origen social e ideológico. Las demandas han sido varias, desde aumentos salariales hasta la remoción de funcionarios públicos. Para movilizar, los líderes y grupos de clase media no han recurrido a la violencia, sino más bien a sus propias creencias, sus valores democráticos, liberales, nacionalistas, en su subcultura de clase. En un sistema político que se funda en la apatía y el conformismo, la capacidad de movilización entendida como la forma excepcional de participación en manifestaciones, marchas y reuniones públicas que tratan de los asuntos del poder, representando una poderosa carta del juego político. Además, estas movilizaciones son peligrosas para el grupo que está en el poder, en la medida en que a través de ellas se integran al juego político actores o grupos cuya participación prolongada pueden amenazar su monopolio. No obstante, por más flexibilidad que haya demostrado el sistema, una de las bases del funcionamiento del autoritarismo sigue siendo el control sobre la participación y el pluralismo.
pluralismo, perdón. La preeminencia del sistema político sobre la sociedad le aseguraba ese control, puesto que su fuerza y su representatividad dependían más de la coyuntura de las fuerzas sociales reales. La movilización que a finales de los años 50 dio término a la tregua política impuesta por la ilusión desarrollista constituye el primer ejemplo de esta mecánica, misma que se repitió entre los años 1964 y 1965, y luego en el año de 1968, como una incubación de cambios más profundos en los años 70. El fin del inmovilismo. Al acercarse el término presidencial de Adolfo Ruiz Cortines, la cultura política conjugaba sentimientos de adhesión difusa al sistema con una acentuada apatía frente a los asuntos públicos. No obstante, a partir de la devaluación del peso que sucedió en 1954, se empezó a acumular el ambiente de descontento político, que culminaron con la crisis de participación hasta el año 1963. El fin del inmovilismo no se encontraba una motivación inmediata única, sino una dinámica desencadenada por grupos sindicales que desafiaban el orden establecido. Hay dos elementos más que contribuyeron a poner fin al inmovilismo. Por una parte fue las divisiones en el interior de la élite política y por otra el triunfo de la Revolución Cubana en enero del año de 1959. Bueno, compañeros, espero les haya agradado esto que les presenté. Deseo de todo corazón que les esté yendo súper bien, no se estresen, convivan con su familia, quiéranse todos. Espero verlos pronto, compañeros. Gracias.